La mujer del árbol. En el corazón de un bosque viejo, al borde de un camino casi olvidado que conectaba a dos pueblos serranos, había un árbol torcido y gigantesco. Su tronco parecía desgarrado por las uñas de algo que había intentado salir desde dentro. Los lugareños lo llamaban el árbol de la mujer, porque aseguraban que en las noches de luna oscura se escuchaba el lamento de una fémina atrapada en su corteza. Nadie se atrevía a cruzar el sendero de noche, excepto Jacinto, un joven curioso que despreciaba las historias de viejos. Una madrugada de niebla, armado con una linterna y aguardiente, decidió enfrentar la superstición. Apenas se acercó al árbol, el aire cambió, un olor a tierra podrida y carne húmeda lo envolvió. Tocó la corteza y notó que estaba tibia, como piel viva. De pronto, un gemido gutural retumbó en su oído. La linterna titiló y en la corteza vio lo imposible, un rostro de mujer, con ojos vacíos que lloraban savia oscura. Sus labios se movieron lentamente. «Devuélveme lo que me arrebataron». El joven retrocedió, pero las raíces comenzaron a moverse como serpientes, enredándose en sus tobillos. Jacinto forcejeó, gritando, mientras la figura femenina emergía del tronco. Era alta, con cabellos formados de ramas secas, uñas alargadas como espinas y una piel que se confundía con madera sangrante. Cada movimiento crujía como un bosque muriendo. Ella se inclinó hacia él, y con una voz desgarradora susurró: «Yo era madre, yo era esposa, me sacrificaron aquí para alimentar a lo que duerme bajo las raíces». El tronco se abrió mostrando una grieta oscura llena de huesos humanos entrelazados con raíces. La mujer del árbol hundió sus dedos en el pecho del muchacho, no para matarlo de inmediato, sino para injertarlo. El grito de Jacinto se apagó cuando la corteza lo absorbió, convirtiéndolo en parte del tronco. Su rostro quedó sellado en la madera, junto a decenas de otros que gemían en silencio. Desde esa noche, el árbol creció torcido hacia el sendero, más grande y monstruoso. Los caminantes aseguran que al pasar cerca escuchan voces de hombres y mujeres atrapados, suplicando liberación, mientras una silueta femenina camina alrededor del tronco, arrastrando sus raíces como cadenas. Dicen que quien ose tocarlo no muere enseguida, primero se convierte en alimento, en savia oscura, hasta que su alma queda prisionera en la corteza, para siempre. Y cuando la brisa nocturna agita sus ramas, lo que parece un susurro no es otra cosa que las voces condenadas, murmurando el nombre de la mujer del árbol. El ritual de la luna roja. Pasaron semanas después de la desaparición de Jacinto. El pueblo entero se sumió en un silencio incómodo. Nadie hablaba de él en voz alta, pero todos sabían lo ocurrido. El árbol lo había reclamado. Las ancianas del lugar, guardianas de historias antiguas, reconocieron las señales. Era el presagio de algo mayor, la inminencia de la luna sangrienta, fenómeno que, según la tradición, despertaba al ser oculto bajo las raíces del bosque. En la víspera, un grupo de hombres y mujeres, los descendientes de quienes habían sellado al monstruo siglos atrás, se reunió en secreto. Portaban velas negras, recipientes de barro con sangre de animales y símbolos tallados en piedras antiguas. El plan era realizar el ritual de amarre, una ceremonia prohibida para mantener encerrada a la criatura que se alimentaba a través de la mujer del árbol. La noche cayó cubierta de niebla densa, sofocante, como si el aire mismo quisiera ocultar lo que iba a suceder. A medianoche, el cielo se tornó rojo, la luna se elevó como un ojo sangrante, bañando al bosque en un resplandor macabro. El grupo se adentró entre los árboles con cánticos guturales. Al llegar al árbol maldito, la mujer atrapada ya estaba afuera, moviéndose lentamente, como si la corteza la expulsara. Su silueta deformada brillaba bajo la luz rojiza. Sus ojos negros reflejaban la desesperación de cientos de almas atrapadas. Uno de los líderes encendió incienso hecho con raíces secas del mismo árbol y comenzó a entonar las palabras antiguas. Por la sangre derramada, por los huesos enterrados, sellamos la grieta con el sacrificio pactado. Las raíces comenzaron a agitarse violentamente, como serpientes enfurecidas, golpeando el suelo y abriendo grietas que exhalaban un vapor pestilente. Desde las fisuras emergieron manos espectrales, huesudas y temblorosas, que buscaban arrastrar a los vivos. El ritual exigía una ofrenda humana. Nadie lo había mencionado al resto hasta que la mujer del árbol habló, su voz como un eco de 100 lamentos. No bastará la sangre de animales. Necesito carne viva, necesito un corazón palpitante. El pánico recorrió al grupo. Algunos huyeron entre la niebla,
pero las raíces los atraparon al instante, hundiéndolos bajo la tierra como si nunca hubieran existido. Otros, paralizados, observaron cómo el cielo se desgarraba con un rugido sordo proveniente del suelo. La líder, una anciana llamada Dominga, sabía que el ritual solo se completaría con un sacrificio voluntario. Temblando, alzó un cuchillo de obsidiana y abrió su propio pecho frente a la luna sangrienta. El corazón palpitante fue ofrecido en un cuenco de piedra, mientras el cántico se intensificaba. El bosque entero rugió. La mujer del árbol lanzó un grito espeluznante, mezcla de dolor y furia. El sacrificio fue aceptado, y la grieta bajo las raíces se cerró momentáneamente, sellada con fuego oscuro. El tronco absorbió el corazón, y la anciana quedó reducida a polvo bajo la luz roja. Sin embargo, antes de ser consumida, Dominga murmuró una advertencia a los sobrevivientes. Esto no ha terminado, la luna sangrienta volverá, y con ella, el hambre que nunca saciamos. El bosque volvió al silencio, pero el aire seguía impregnado de putrefacción. Y desde ese día, los aldeanos sabían que el árbol estaba cada vez más fuerte, cada vez más hambriento. El hambre de las raíces. Tras el sacrificio de Dominga, el pueblo creyó que el mal había quedado contenido. Pero el bosque no volvió a ser el mismo. Los animales desaparecieron, las aves enmudecieron y la niebla se volvió perpetua, como un sudario que jamás se levantaba. Las noches siguientes a la luna sangrienta, los sobrevivientes comenzaron a escuchar ruidos en sus casas. Crujidos como madera partiéndose, pasos húmedos arrastrándose bajo el piso, y susurros femeninos que repetían sus nombres. Un niño del pueblo, Tomás, desapareció la madrugada del tercer día. Lo buscaron entre las chozas, en los campos y en los riachuelos, pero solo encontraron su muñeca de trapo colgada en una rama seca frente al árbol maldito. Nadie se atrevió a tocarla. Esa noche, un grupo de hombres armados con machetes y antorchas decidió enfrentarse al bosque. Avanzaron entre la niebla hasta llegar al claro donde se erguía el tronco monstruoso. El aire era tan denso que costaba respirar, y el olor a sangre coagulada impregnaba todo. De pronto, la corteza comenzó a abrirse como una herida inmensa. La mujer del árbol salió lentamente, pero no estaba sola. Decenas de rostros atrapados en el tronco empezaron a desprenderse, cayendo al suelo como espectros viscosos. Eran las almas devoradas, deformes, caminando a gatas, con bocas abiertas hasta desgarrarles la mandíbula. Uno de los hombres alzó el machete, pero las raíces emergieron con furia, atravesando su estómago y levantándolo en el aire como un espantapájaros. Los demás intentaron huir, pero el bosque se cerró sobre ellos. Los árboles vecinos torcieron sus ramas, bloqueando la salida, y la niebla se transformó en una prisión sofocante. Entre los gritos, se escuchó un rugido profundo, subterráneo, como si algo despertara bajo las raíces. El suelo tembló y se abrió, revelando un abismo repleto de huesos. Desde allí emergió un cuerpo colosal, hecho de raíces, fango y cráneos incrustados en su piel. Era el verdadero señor del hambre, el ente que había usado a la mujer como guardiana. La mujer del árbol alzó sus brazos y gritó con una voz que desgarró el cielo. «Despierta, devora, reclama lo que siempre fue tuyo». Las raíces se extendieron por todo el bosque, arrastrando casas, ganado y hasta los cuerpos enterrados en el cementerio cercano. Los muertos fueron arrancados de la tierra y absorbidos en el tronco, que palpitaba como un corazón monstruoso. Los sobrevivientes del pueblo, escondidos en sus chozas, pudieron ver a lo lejos cómo el bosque entero se iluminaba con un resplandor rojizo. Y entre el humo y la niebla, vieron la silueta del ser alzándose, un gigante de raíces y cráneos, caminando lentamente hacia ellos. El hambre no se había saciado, apenas había comenzado. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La expansión del hambre. El amanecer nunca llegó.
Tras la noche en que el Señor del Hambre emergió bajo las raíces, el cielo quedó cubierto de un manto rojo y negro. El sol parecía haberse extinguido, y sobre el pueblo cayó una penumbra perpetua. Los campos se secaron en cuestión de horas, el agua de los pozos burbujeó como sangre hirviendo y las campanas de la iglesia repicaron solas, desgarrando el silencio con un sonido metálico que parecía un grito de auxilio. La mujer del árbol avanzaba por las calles empedradas con sus pies de madera sangrante, arrastrando raíces que destrozaban las casas. Tras de ella caminaban los espectros que habían sido aldeanos, niños sin ojos, mujeres con bocas abiertas hasta el estómago, hombres doblados en ángulos imposibles. No eran humanos, no eran fantasmas, eran almas deformadas por la savia oscura. El Señor del Hambre, gigante y colosal, se movía lentamente, con pasos que abrían grietas en la tierra. Cada vez que alzaba su brazo hecho de raíces, arrancaba parte del cementerio, sumando a los cadáveres a su piel. Su rostro era un amasijo de cráneos fusionados, y de su boca salían lamentos que helaban los huesos. Los sobrevivientes intentaron refugiarse en la iglesia. El sacerdote, aterrado, desempolvó un antiguo manuscrito escondido en el altar, un grimorio que hablaba del ritual de la ceniza, la única forma de volver a encadenar al monstruo. El texto exigía fuego bendito, cenizas humanas y el sacrificio de un inocente. La iglesia se llenó de oraciones desesperadas. Afuera, la niebla se espesaba como un mar vivo, y del suelo brotaban manos de hueso que golpeaban puertas y ventanas. El aire estaba impregnado de un olor insoportable a carne quemada. A medianoche, cuando la campana repicó sin que nadie la tocara, los aldeanos vieron la silueta de la mujer del árbol en la entrada de la iglesia. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Extendió su mano y la madera del portón se marchitó al instante. Detrás de ella, los espectros gritaban como un coro macabro. El sacerdote encendió antorchas cubiertas con aceite sagrado, mientras los pobladores formaban un círculo. Al centro pusieron a un niño, Tomás, el que creían perdido, pero que había regresado con la piel blanca como cera y venas negras marcándole el cuerpo. El sacerdote comprendió la verdad. El niño ya pertenecía al árbol. Su sacrificio sería la llave para cerrar el portal, pero al mismo tiempo, entregarlo significaba condenar su alma para siempre. La mujer del árbol habló con voz múltiple, como si cientos de gargantas hablaran al unísono. «Denme al niño, o su mundo será raíz y sombra». Afuera, el Señor del Hambre levantó sus brazos y del cielo comenzó a llover sangre. El pueblo entero quedó inundado de un barro rojo, y los lamentos de los muertos se mezclaron con los de los vivos. Los aldeanos sabían que cualquier decisión los llevaría al infierno. La única pregunta era qué infierno elegir. El bosque en llamas. El pueblo ya estaba perdido. Las casas se desplomaban bajo el avance de las raíces, los muertos caminaban entre los vivos, y el cielo rojo ardía como una herida abierta. El sacerdote, con el grimorio en las manos, tomó una decisión que nadie se atrevía a pronunciar: debían entregar al niño. Tomás lloraba en silencio, aunque sus lágrimas eran negras como savia. En su piel ya brotaban pequeñas ramificaciones, como si el árbol hubiera empezado a reclamarlo. La mujer del árbol esperaba en la entrada de la iglesia, extendiendo sus brazos deformes con paciencia, como una madre reclamando lo suyo. El sacerdote ordenó llevar al niño al bosque. Los sobrevivientes caminaron en procesión entre la niebla, iluminados por antorchas y seguidos por los lamentos de las almas atrapadas. A cada paso, el suelo temblaba, el Señor del Hambre los acechaba desde la oscuridad, moviéndose como una montaña de raíces. Al llegar al claro donde se erguía el árbol maldito, encendieron hogueras alrededor. El bosque entero se iluminó con un fuego anaranjado que retumbaba como si el aire respirara. Los cánticos comenzaron, palabras en una lengua antigua, tan antiguas que parecían morder la garganta de quienes las pronunciaban. El sacerdote alzó el cuchillo de obsidiana. Tomás, temblando, miró a los aldeanos y susurró: «Tengo miedo». En ese instante, la mujer del árbol lanzó un alarido que partió el cielo. El Señor del Hambre emergió por completo, un coloso de raíces ardientes, huesos fusionados y bocas que devoraban el aire. Con cada rugido, las llamas se agitaban, y el bosque entero parecía inclinarse ante él. El sacerdote clavó el cuchillo en el pecho del niño. El corazón de Tomás fue arrancado, palpitando aún, y colocado sobre una piedra ennegrecida por siglos de sacrificios. Las hogueras se volvieron más intensas,
elevándose como columnas de fuego. La mujer del árbol gritó, retorciéndose, mientras su cuerpo comenzaba a arder desde dentro. Sus ramas secas crepitaron, y las almas atrapadas en su corteza lanzaron chillidos insoportables. El sacrificio había dado inicio al ritual de la ceniza. El fuego se extendió por el bosque. Árboles centenarios ardían como antorchas macabras, iluminando el rostro del coloso. El sacerdote, bañado en sangre, recitaba las últimas palabras del grimorio, mientras los aldeanos golpeaban tambores hechos de piel seca, siguiendo un ritmo frenético. El señor del hambre avanzó, aplastando hogueras con sus pies monstruosos. Estiró sus brazos hacia el círculo ritual, pero justo entonces el corazón de Tomás explotó en llamas negras. Una columna de fuego atravesó el cielo, desgarrando la niebla. El coloso rugió, y las raíces comenzaron a arder una por una. La mujer del árbol cayó de rodillas, carbonizándose lentamente. Con sus últimos alientos, murmuró: «Gracias, ahora soy libre». El bosque entero estalló en llamas. Los aldeanos huyeron, pero pocos lograron escapar de la tormenta de fuego y raíces que devoraba todo. El sacerdote permaneció en el centro, cantando hasta que su cuerpo fue consumido por las llamas, transformado en ceniza junto al grimorio. Al amanecer, solo quedó un páramo carbonizado. El árbol había desaparecido, reducido a un cráter humeante. El pueblo cercano nunca se volvió a levantar. Los que sobrevivieron juraron que en las noches de luna sangrienta, en medio de las cenizas, todavía se escuchaba el llanto de un niño y las raíces moviéndose bajo la tierra, esperando volver a brotar. Cenizas y susurros. Pasaron años desde aquella noche en que el bosque ardió y el pueblo fue consumido. Los sobrevivientes vagaban por aldeas cercanas, marcados por el horror. Ninguno volvió a hablar con claridad de lo ocurrido. Sus voces temblaban incluso al recordar la niebla roja, los espectros y el coloso de raíces. Sin embargo, quienes se atrevieron a acercarse al páramo donde estuvo el árbol maldito contaron historias que helaban la sangre. La tierra aún olía a madera quemada y sangre vieja, y de vez en cuando surgían raíces negras y retorcidas, como si algo intentara abrirse paso desde lo profundo. Una noche de luna sangrienta, los más valientes que regresaron para comprobarlo vieron lo imposible. En el cráter humeante apareció un rostro petrificado en ceniza, los ojos del niño Tomás brillando con un fulgor espectral. Desde su boca surgió un susurro que se extendió por la niebla. «Estamos esperando, todos nosotros, bajo las raíces». El viento llevó consigo lamentos de la mujer del árbol, mezclados con los gritos de los aldeanos devorados. Nadie pudo distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. La ceniza se movía como arena viva, y de pronto surgieron manos quemadas que intentaban agarrar a los curiosos, arrastrándolos hacia el suelo. Los sobrevivientes que presenciaron esto huyeron, pero jamás pudieron sacudirse la sensación de que algo los seguía, que en la noche, bajo cualquier árbol seco, en cualquier parcela de bosque, el árbol maldito podría renacer. Cada tronco muerto y cada raíz quebrada parecía susurrar: «Volveremos, y la luna sangrienta será nuestra guía». Algunos aseguran que quienes murieron de viejos, en sus últimas horas, murmuraban palabras incomprensibles, como si recordaran el ritual, y que sus cuerpos eran reclamados lentamente por raíces invisibles que recorrían la tierra. El páramo permanece desolado. La ceniza aún se agita en las noches de viento, y los sobrevivientes juran que escuchar el crujir de madera bajo sus pies, o un llanto infantil en la niebla, es la señal de que la mujer del árbol y el señor del hambre nunca descansarán del todo. Porque en el mundo de los vivos y de los muertos, hay secretos que el fuego no puede consumir, raíces que la muerte no puede arrancar, y almas que esperan, bajo la corteza negra del tiempo.